That's equally valuable. Soy Ángel María de Pablos, soy un hombre que ha tenido una vida íntegra dedicada al mundo del periodismo. Publiqué mi primer artículo con 14 años en el norte de Castilla y posteriormente pues alterné el propio periódico con la radio de la mano de Juan Pascual y con la televisión de la mano de Ramón Criado. Y en definitiva, quizás lo que más ha llamado la atención a la gente fue mi época en la que retransmitía el ciclismo en televisión española, pero os puedo asegurar que cualquiera de los medios, tanto de papel como de sonido por la radio, como de imagen por la televisión, incluso como de, digamos que jefe de prensa del Ayuntamiento de Valladolid, han sido épocas muy felices y épocas muy intensas en las que he procurado servir de la manera que mejor sabía y de la forma en que le llegara al público la noticia mejor explicada y más aclarada. Ángel María de Pablos ve hoy día el toro del periodismo desde la barrera, pero su historia es más que digna de ser una de las voces de Valladolid. Precoz en esto de la comunicación, hizo sus primeros pinitos en el norte de Castilla con apenas 14 años, donde su padre era uno de los redactores jefe. Surgió entonces la posibilidad de dar el salto a Televisión Española, toda vez que ya se había especializado en crónicas de ciclismo. Fue su salto a la fama. 14 años, desde 1978 al 92, haciendo las delicias de un público que todavía recuerda con cariño sus descripciones con todo lujo de detalles o expresiones como la de la serpiente multicolor. Unido siempre a la cultura, De Pablos deja claro que un periodista, hoy día, debe informar de todo. Da igual lo que le pongan por delante. Para llegar al mundo del periodismo lo tenía muy fácil porque mi padre fue 30 años redactor jefe del norte de Castilla y vivíamos encima de la redacción y de los talleres, cuando los talleres estaban en Duque de la Victoria. Y luego mi padre fue 7 años director. Quiero decir que el ejemplo de mi padre ha sido un camino a seguir, no solo para el periodismo, para la poesía, para la literatura, para muchas cosas, ¿no? Entonces yo lo tenía muy fácil. Quizás de esa carrera de lo que guardo mejor recuerdos porque es de lo que guardo más recuerdos, que es de mi época como comentarista de ciclismo en televisión española, comentando prácticamente todo el calendario español de la Federación Española de Ciclismo y luego naturalmente las pruebas más importantes del extranjero, como son Campeonatos del Mundo, Tour de Francia, Giro de Italia, Lieja-Bastogne-Lieja, en fin, algunas pruebas que he intervenido. Yo creo que el mundo del ciclismo marcó mi carrera, pero en realidad lo que marcó mi carrera fue el mundo del periodismo. A mí me daba lo mismo hablar de ciclismo que ahora hablar del Premio Nobel, por ejemplo. Yo había escrito muchas crónicas de ciclismo en el norte de Castilla. Yo recuerdo siendo un niño cuando iba a buscar a mi padre a la redacción del norte, al primero que veía según entraba en la redacción era Julián Merino, que firmaba sus crónicas de ciclismo como Lapice, que era un viejo cronista del periódico. El año que murió Lapice, que murió en vísperas de un gran premio Virgen del Carmen de las Delicias, pues recuerdo que mi padre como redactor jefe me encargó que hiciese la crónica de la carrera. Recuerdo que aquella carrera la ganó Pere Francés, porque entonces las carreras, digamos, de independientes aceptaban a gente que entraba en el campo profesional. Y bueno, pues es verdad que luego de la crónica que escribía, la que aparecía en el periódico, no se parecía a nada, ¿no? Porque mi padre la cambió casi totalmente. Pero bueno, fue una experiencia, fue aprender tanto antes, durante y después, sobre todo, cuando leí lo que mi padre me había cambiado, fue una experiencia para aprender a hacer buen periodismo. Yo a televisión pasé en principio por las Crónicas del Norte, porque a mí el que me llamó fue Ramón Criado, y un día que vino a Valladolid a buscarme, estuvimos charlando y me dijo: hombre, tú, con lo que sabes de ciclismo, pues podrías llevar nuestras retransmisiones. Y entonces mi entrada en Televisión Española coincidió con la apertura ya, digamos, generalizada, porque habían hecho alguna cosa, pero no muy importante, de televisión hacia el ciclismo.
Y entonces, claro, si era lo primero que Televisión Española ofrecía de ciclismo y mi voz era la que estaba detrás, pues bien, no me extraña que mucha gente me recuerde, gente mayor sobre todo. Hay gente mayor que a sus nietos me dice, ¿no te acuerdas de ese señor cuando me ve? Es el que comentaba Televisión Española en el ciclismo. Y claro, a lo mejor el nieto tenía 10, 12 años, que pobre hombre, no me podía conocer en absoluto y no podía haber recordado mi voz. Mi voz en aquellos momentos era el referente del ciclismo y bueno, yo creo que en el fondo pues yo rompí una lanza por lo que era el ciclismo televisado, donde no solamente hay que hablar solo de bicicletas, porque en el fútbol, en el baloncesto, en el balonmano, en otros deportes, lo que está ocurriendo en este momento 10 segundos más tarde es completamente distinto. Pero en el ciclismo hay situaciones en las que se da 1 o 2 o 5 escapados y detrás un pelotón que les deja hacer, y claro, un pelotón y un grupo de escapados durante 2 horas y media, pues aburre al más pues, guapo, ¿no? Y entonces pues yo buscaba otro tipo de cosas, o bien contaba anécdotas de los escapados, o bien contaba historias por donde pasaba la carrera en ese momento, o bien me dedicaba a explicar a la gente que el ciclismo tiene un estadio mucho más bonito que el fútbol o que el baloncesto, porque es un estadio natural por donde atraviesas ríos, entras en ciudades, cruzas llanuras, en fin, un estadio que merece la pena ir contando, ¿no? A mí lo que me importaba no era ni el ciclismo ni cualquier otra cosa, a mí lo que me importaba era la información. Y si en aquel momento habían aprovechado mis condiciones y todo lo que aprendí de la bici y lo que aprendí siguiendo carreras aquí en Valladolid, pues si me ha servido para allí establecer una línea de retransmisión, pues tengo que catalogarla como una parte de mi vida profesional pues bastante positiva. Ha evolucionado todo lo que ha evolucionado técnicamente, ¿no? Yo te puedo decir que mi primera retransmisión para Radio Popular de Valladolid la hice desde la Vuelta a España. En aquella época yo era vicepresidente de la Federación Española de Ciclismo y yo fui tenían algún problema en Radio Popular de Valladolid y dijo, bueno, ya que vas tú nos puedes hacer la crónica. Bueno, pues muy bien, me llamáis por teléfono, yo estoy en la crónica. Ya, pero también necesitamos entrevistas. Y yo las entrevistas las pasaba con un pequeño equipo que me hizo Miguel, entonces el técnico de Radio Popular, que era una caja de Nivea. En esa caja de Nivea iban los aparatos y salían 2 pitorros. Yo tenía que quitar la envoltura del teléfono y de los 2 pitorros que a su vez salían del teléfono, yo los sujetaba los que salían de la caja y de esa forma yo mandaba las entrevistas que hacía en la meta o hacía en la salida o hacía donde fuera. O sea que claro, lo que ha cambiado muchísimo son los medios. Yo he hecho en falta muchas veces esa pizca de imaginación que hay que poner para lo que te he contado antes, para no aguantar tantas horas una situación igual que no tiene movimiento, ¿no? Yo recuerdo que lo hacía pues metiendo alguna entradilla, alguna explicación un poquito, si quieres, lírica, en torno al paisaje, en torno a los sitios por donde pasábamos, en torno al esfuerzo del corredor. Yo creo que no hay nada más lírico que un corredor intentando ganar una etapa y viendo que no puede, ¿no? Pero en un determinado momento yo recibí una llamada de los responsables de las retransmisiones deportivas de televisión y me dijeron textualmente que no dijese gilipolleces, que me centrase solamente en contar lo que pasaba sobre la bicicleta. Y yo tuve que dejar aquellas retransmisiones y prácticamente con aquellas retransmisiones dejé la televisión. El periodista deportivo actual, quizás ahora porque esté un poco más condicionado por sus altos cargos, pues tiene menos imaginación a la hora de explayarse en cuestiones paralelas a la retransmisión, ¿no? Pero en fin, ese no es un problema del periodista generalmente, ese es un problema del que está arriba y cree que ha descubierto la pólvora. Para luego ponerme ante las cámaras me sirvió mucho el teatro, porque en el fondo un presentador, un locutor, presente un informativo que suele ser lo más estático, o presente un programa en el que se tenga que mover. Ahora veo que hasta el tiempo se mueven y se sientan encima de la mesa y esas cosas que nosotros en aquellas épocas lo teníamos prohibido totalmente. Pues es un poquito actor, ¿no? Yo no le hablaba a la cámara, yo le hablaba al cámara que estaba detrás, el que tomaba las imágenes.
Y a mí eso me sirvió mucho para luego enfrentarme con esa cámara, que realmente el problema de la cámara para quien no tiene soltura es que te coge todos los defectos. La cámara te agranda todo lo que te graba. Y entonces hay que estar muy tranquilo y muy seguro de lo que estás haciendo para que la cámara no descubra a los espectadores que eres un novato, que eres un novicio, que tienes errores de eso, de principiante. Y a mí el teatro para eso me sirvió mucho. Sí, es verdad que para mí han tirado para muchas cosas. Me han cogido para eso, me han cogido para el ciclismo, me han cogido para otras muchas cosas. Y luego yo cuando volvía del tour, que estaban de vacaciones mis compañeros en el Centro Territorial de Televisión Española en Castilla y León, pues incluso presentaba el informativo. Yo presentaba el informativo, bueno, pues con ese busto parlante. En el fondo pues tenía que acoplarse, que eso sí que lo aprendí del teatro, tenía que acoplarse un poco a la noticia que estaba contando, que estaba explicando, según era buena o mala, porque no siempre hay que sonreír. Y ahora me llama mucho la atención cuando hay jovencitas en Televisión Española que te están contando la catástrofe de Gaza con una sonrisa en la cara. Pues hombre, la catástrofe de Gaza no es precisamente para contarla con una sonrisa, entonces hay que acoplarse. Y tienes que ponerte, no digo que llorando, pero tienes que ponerte un poquito más serio para decir a la gente que ahora vamos a ver cómo se mata a muchas personas casi en masa, porque no piensan igual que los que tiran las balas. El periodismo irá hacia donde vaya el país en general, hacia donde vaya la sociedad del país. Nosotros estamos ahora viviendo una democracia que es una medio democracia, porque los medios de comunicación no tienen la libertad que necesitan para decir las cosas que piensan, y entonces eso va a constreñir a mucha gente. Si el país evoluciona hacia una sociedad libre de verdad y evoluciona hacia una democracia auténtica no solamente de papel y de propaganda, entonces el periodismo evolucionará también positivamente hacia ese lado. Pero mientras tú o quien sea tenga detrás alguien al que le pueden decir ese señor no me gusta porque se mete mucho conmigo, échale o ponle ahí un poco en el pasillo, pues el periodismo no será todo lo que tiene que ser. Bueno, para mí los sonidos radiofónicos o televisados son los sonidos de la gente que está en los estadios, de la gente que está en la carretera y aplaude, protesta, chilla o se queja o se lamenta de un fallo de sus jugadores. Ese sonido es el que se me grabó desde un principio. Pues un momento seguramente cuando narré el triunfo de Miguel Indurain, el primer triunfo de Miguel Indurain en el Tour de Francia. Bueno, pues hablando del Tour de Francia, yo en el verano yo retransmitía en Televisión Castilla y León los informativos con chaqueta y corbata y el calor tremendo que te venía de los focos, ¿no? Y cuando hice yo aquel tour vi que los locutores de France 1 en los informativos, no en las retransmisiones del tour, sino en los informativos se ponían una camiseta con una corbata, pero una camiseta de manga corta. Claro, esos señores no transmitían por la pantalla ese agobio. Y cuando yo llegué a Valladolid, que yo en el verano solía presentar los informativos de Castilla y León, pues hice lo mismo sin avisar a nadie. Me puse una corbatita, una camisa corta y salía en pantalla. Y cuando acabó el informativo me llamaron de Madrid y me pusieron a caldo. Que por qué hacía eso, que qué vergüenza era eso, que qué falta de respeto al espectador. Yo creo que los franceses que hacían eso muy bien no faltaban a nadie. Y yo tampoco pretendía faltar, ¿sabes? Bueno, pues de alguna manera en televisión me hubiera gustado contar lo que conté o lo que ayudé a contar a mi padre en el periódico. Nosotros vivíamos encima de la redacción de Norte de Castilla, yo me subía antes en cuanto acababa la redacción y un día me llama mi padre y me dijo, baja a ayudarme porque hay una noticia extraordinaria que hay que levantar toda la portada y darla porque es muy importante. No me dijo más, bajé deprisa y cuando llegué abajo dijo, ¿qué ha pasado? Y me ha dicho que el hombre ha llegado a la luna. Esa es la noticia que me hubiese gustado contar en televisión. La radio es la información que llega inmediatamente al oyente que está ansioso por saber lo que pasa por el mundo.